Son las 9:13, las 8:13 en Canarias. Ada Colau, muy buenos días, bon día. Muy buen día, muy buenos días. Ada Colau viene hoy porque ayer participó en Barcelona en el acto Un País en Comú, que fue como el punto de partida para la construcción de un nuevo partido en el que se integrarían los actuales Barcelona en Comú, Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa y ECO. Señora Colau, ¿cómo se le ocurre intentar poner de acuerdo a las izquierdas en este país? Parece una tarea imposible. Bueno, y no solo a las izquierdas, mucho más que eso, ¿no? La idea es hacer un espacio amplio en eso que venimos diciendo desde hace tiempo y que intentamos practicar de forma consecuente y coherente, que es que las formas de hacer política están cambiando y tienen que cambiar, tienen que adecuarse a los nuevos tiempos y que hay que poner sobre todo los objetivos por delante de las siglas, ¿no? O sea que bienvenidas sean todas las identidades, porque todo el mundo tiene una trayectoria y tiene mucho que aportar y eso hay que reconocerlo, pero más que nunca creo que lo que necesitamos son espacios amplios, espacios plurales, que se centren en cuáles son las prioridades, los objetivos comunes que tengamos, entonces que todo el mundo pueda aportar desde su trayectoria y desde su propia identidad sin renunciar a ser quien es, pero al mismo tiempo que esos espacios no se cierren en las siglas, ¿no? Porque las siglas a veces pueden ser un límite y nos pueden llevar pues a encerrarnos en nosotros mismos, y creo que ahora mismo, tal y como está, ya no el país, sino el mundo entero, tenemos que tener mirada amplia, mirada lejana también, ¿no? Hay que mirar a largo plazo y saber priorizar lo que realmente es importante y juntar el máximo de esfuerzos, porque lo estamos viendo ahora con Trump en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa con el auge de la extrema derecha. O sea, es momento más que nunca de unirse por mejorar nuestras democracias, por defender los derechos humanos, por luchar contra la desigualdad. Esas deben ser nuestras prioridades y en ese sentido creo que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, pues eso, de mirada amplia y de generosidad, ¿no? Ha dicho no solo la izquierda, usted defiende un proyecto transversal. Claro, un proyecto, como digo, ¿no? Lo hemos dicho siempre, además en Barcelona, creo que un poquito lo hemos podido llevar a la práctica, seguro que es mejorable, pero empezamos con esta idea de poner los objetivos delante de las siglas en Barcelona con las municipales y ha funcionado. Hemos generado un espacio amplio donde participa mucha gente, alguna que venía de la política, pero mucha otra que no había, yo misma, que nunca habíamos estado en ningún partido ni en la política institucional, y que todo el mundo puede aportar, ¿no? Desde sus conocimientos, su experiencia, por ese bien común que todos queremos. Y ese espacio amplio y generoso donde todo el mundo puede aportar y ser protagonista, creo que es una de las, cuando hablamos de renovar las formas de hacer política, creo que es una de las cosas que tenemos que defender. ¿El partido resultante haría desaparecer a los partidos que lo han constituido inicialmente? Bueno, pues eso se irá viendo a lo largo del proceso. Yo soy muy partidaria, como he dicho, pues creo que en Barcelona ha funcionado y está funcionando muy bien. Pues hay, como decía, ¿no? En Barcelona hay gente que venía de Iniciativa per Catalunya, otra de Podemos, otra de Esquerra Unida Alternativa, otra que venía pues de movimientos sociales pero no venía de ningún partido. Y lo bueno es que hemos generado un espacio donde todo el mundo puede aportar desde quién es y desde la experiencia que tiene, es decir, no tiene que renunciar a ser quien es, pero el espacio que hemos generado es algo nuevo, es algo ilusionante, es algo que supera las identidades y las desborda y que sobre todo es abierto para que mucha gente se pueda sumar a él, que creo que es lo que hay que buscar, ¿no? Se lo pregunto porque sabe que está en el debate que Podemos, en todos los documentos que llevan a Vista Alegre, exigen una mayoría muy reforzada de los inscritos para aprobar una decisión así. Bueno, la verdad es que desconozco el proceso interno de Podemos, ¿no? Que en el debate estatal yo evidentemente no participo, pero yo le puedo decir nuevamente que tenemos la experiencia de Barcelona, que está funcionando muy bien, donde todos estamos trabajando codo con codo por los objetivos comunes, donde no estamos con ningún tipo de disputa interna, sino que nos estamos centrando en lo realmente importante, que es dar respuesta a las necesidades que tiene la gente, que para eso estamos aquí. Antes de que nos enredemos en el día a día, que hay mucho de qué hablar, tanto en Cataluña como en España, Ada Colau, ¿por qué la peor crisis económica en un siglo está alumbrando gobiernos de la derecha y ahora de extrema derecha? Pues evidentemente nos tiene que interpelar mucho esa pregunta, ¿no? Creo que lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, pero lo que está pasando también en Europa con el Brexit, con el auge de la extrema derecha, está claro que en parte tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la globalización, ¿no? Se han acelerado los tiempos, hay muchas incertidumbres sobre la mesa, muchas cosas están cambiando en poco tiempo y la incertidumbre puede hacer que la gente tenga miedo y tenga esa tentación, ¿no? De replegarse sobre lo cercano y lo más conocido y desconfiar de los otros. Pero yo creo que precisamente los espacios políticos progresistas o de tradición de izquierdas pues tienen la responsabilidad de ofrecer realmente una respuesta. Que también estaban ahí. Totalmente, o sea, está claro que hay un fracaso de las socialdemocracias en Europa, se ve clarísimo, ¿no? Que
que precisamente porque los grandes partidos socialdemócratas no han sido capaces de dar una respuesta, ¿no?, a esa situación bueno, no solo no han dado una respuesta, sino que incluso han sido cómplices de las políticas de austeridad más salvajes que hemos vivido aquí en Europa, pues esa complicidad con esas políticas ha generado que la gente deje de ver, ¿no?, a determinados partidos como una alternativa para dar respuesta a las necesidades más básicas. Y eso, evidentemente, creo que nos tiene que hacer pensar a todos. Y una cosa más, las ciudades han sido muy activas aquí en Europa en intentar acoger refugiados, han creado incluso ustedes una red, y vemos que eso no pasa solo a este lado del Atlántico. En Estados Unidos, Exacto. el alcalde de Boston ayer en el aeropuerto, megáfono en mano, los de Chicago, San Francisco, anunciando que seguirán acogiendo refugiados. Pero al final, el poder de las ciudades es limitado y sus competencias también. Al final, esta prohibición de Donald Trump de que entren ciudadanos que no tienen más delito que haber nacido donde han nacido, sigue en pie, ¿no? ¿Se han puesto en contacto? ¿Se puede hacer algo? Siempre se tiene que poder hacer algo. No estamos en política para tirar la toalla o para resignarnos. Es evidente que ahora las grandes competencias las tienen los estados, y de hecho es una cosa que nosotros venimos diciendo todo este año, ¿no?, que Barcelona participa muy activamente en redes de ciudades internacionales, tanto en ámbito europeo como mundial. De hecho tenemos la copresidencia de la red mundial más importante de ciudades, ¿no?, la que es CGLU, y hemos estado ahora recientemente en una cumbre muy importante en Bogotá y en Quito, precisamente hablando de estos temas y diciéndole a los estados que los grandes retos son globales, pero se concretan en las grandes ciudades. Es decir, si te fijas, todos los grandes temas del momento, el cambio climático, la lucha contra la desigualdad, pero también el desplazamiento de las poblaciones y todas las incertidumbres que eso genera y cómo se gestiona, todo eso se concreta básicamente en las grandes ciudades, ¿no?, donde además se concentra la inmensa mayoría de la población. En Europa, alrededor del 70 o el 80% de la gente vive en las ciudades, ¿no? Y cuando también decimos que hay que hacer políticas económicas de reactivación, de innovación, cuando decimos que hay que luchar contra la desigualdad, todo eso se tiene que hacer en las ciudades. Entonces los estados tienen que entender que las ciudades tenemos que contar como actor político y no simplemente como administraciones de gestión del día a día, ¿no? Y eso es un debate que se está planteando a escala global y que muchas ciudades con mucha fuerza lo estamos poniendo sobre la mesa. Sobre todo porque además las ciudades no tenemos elección, o sea, somos el espacio del día a día, de la gestión cotidiana, que no puede mirar hacia otro lado y que tiene que dar respuestas sí o sí. Y que además las queremos dar, que las podemos dar, y por eso se está organizando mucho trabajo en red, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y evidentemente hemos hecho ya con Nueva York, por ejemplo, Barcelona tiene mucha relación, y hemos hecho llegar todo nuestro apoyo y nuestra disposición a trabajar en red con las ciudades para dar respuesta a esos grandes retos, insisto, como es la vulneración de derechos que está planteando Trump ahora mismo, ¿no? ¿Y Europa debería hacer algo conjuntamente? ¿Hay miedo a no ponerse de acuerdo y por eso parece que se está retrasando una postura común? Pues la verdad es que sería una vergüenza y sería inexplicable, y sobre todo debilitaría una vez más al proyecto europeo si Europa no es capaz de responder a los grandes retos que tenemos, y sobre todo a los que interpelan a sus principios fundacionales, ¿no? Recordemos que Europa se fundó para decir nunca más al horror de la Segunda Guerra Mundial, a la deshumanización, a la violencia, a la guerra. Queremos un espacio de democracia, de derechos humanos, de paz y de convivencia. Entonces, ahora, en estos grandes retos como es la llegada de personas refugiadas, si Europa se blinda y se encierra en su propio miedo y condena a miles de personas a morir en nuestras fronteras o ahogadas en nuestro mar Mediterráneo, si Europa no es capaz de responder con fuerza a ese ataque a los derechos humanos y a la democracia, ¿no?, que empieza realmente a llevar a la práctica, que ha pasado de las palabras a los hechos muy rápidamente Trump, y es momento de posicionarse claramente. Si Europa no lo hace, no solo lo estará haciendo mal, es que se estarán poniendo en peligro a sí misma, porque si Europa no es coherente y fiel a sus principios, Europa no tiene futuro porque no es creíble. Por lo tanto, si Europa quiere ser un proyecto político de futuro, y nosotros apostamos por ello, o sea, creemos que más que nunca hay que refundar y hay que redemocratizar Europa, pues es cuestión de dar respuesta a los grandes retos que tenemos sobre la mesa. Señora Colau, ¿tienen prisa por constituir el nuevo partido porque da por hecho que habrá elecciones en Cataluña este año? Pues nosotros no tenemos prisa, pero es verdad que vivimos en un contexto acelerado que no deja de interpelarte, ¿no? Eso también es una de las cosas que hablábamos ayer, que yo también lo puse sobre la mesa, porque la verdad es que en este año de tantos cambios, ¿no?, en nuestro caso, pues eso fue presentarse a las municipales con una candidatura nueva, ganar las elecciones, pero luego han venido muchas otras elecciones, ¿no?, 2 estatales, unas catalanas.
Y la verdad que sobre todo para quienes no venimos del mundo de la política institucional es algo francamente desgastante, porque necesitas tiempo para pensar, necesitas tiempo para experimentar también cómo mejorar las cosas, Pues cómo no quieres parece, trabajar. no parece. Y estos ritmos realmente no ayudan nada. Entonces, Ya. evidentemente, si hay elecciones, pues lo haremos lo mejor posible, pero nuestra idea, precisamente lo que ayer presentamos, fue que empezamos toda una serie de debates en el territorio, más de 70 debates por todo el territorio catalán, porque queremos hablar, queremos reflexionar, queremos debatir, queremos profundizar y queremos dar respuesta a los muchos temas urgentes que hay sobre la mesa. La CUP ha sido muy clara, apoya los presupuestos del Gobierno, pero si antes de septiembre no hay referéndum, dejarán caer al Gobierno y por lo tanto habría elecciones. ¿Recomendaría Puigdemont seguir adelante con el referéndum si el Gobierno central lo recurre y el Constitucional ordena suspender la convocatoria como ya ocurrió con el 9N? Bueno, para mí esa no es la pregunta, si me permite, o sea, ahora se la Claro, respondo, claro. faltaría más. Pero digamos que para nosotros la cuestión previa es decir, a ver, todos estamos de acuerdo que vivimos una situación de bloqueo que es desagradable para todo el mundo y es injusta, básicamente provocado por un gobierno del Estado que no solo se niega a hacer un referéndum, esto hay que recordarlo, sino que se niega a cualquier cosa, a hablar de cualquier cosa, no hace ninguna propuesta, ¿no? Que ese es también el problema de los últimos años, que esta situación de bloqueo está tan enconada precisamente porque hay un gobierno del Partido Popular que es que hace cero propuestas y lo único que dice es no a todo, ¿no? Entonces, partiendo de esta dificultad, que es frustrante, sinceramente, desde Cataluña se vive muy mal, todos estamos de acuerdo en que, digamos, hay que construir una solución postautonómica porque el estado de las autonomías claramente está agotado y creo que eso es un consenso amplio no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado. En Cataluña hemos construido un gran consenso en los últimos años, ¿no? De alrededor del 70 o el 80% de la población, de que esta situación se tiene que desbloquear a través de un referéndum, que es una salida democrática, que es dar la palabra a la gente, debatir desde el respeto, desde la fraternidad, ¿no? Huyendo de la crispación, precisamente dando una salida democrática como se ha hecho en otros lugares. Y el problema es que hay un gobierno del Estado que no da ninguna propuesta ni respuesta a este planteamiento. Entonces, desde este bloqueo, es verdad que ahora estamos en una situación, ¿no? de impasse, pero claro, lo que tampoco mezclaría es cómo se resuelve esto, que no es sencillo, porque no lo es, y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? por el referéndum, porque ante todo somos demócratas y creemos que esto hay que resolverlo con urnas. Por eso, conviene aclarar determinadas cosas. Sí. Con el marco legal actual, ¿qué referéndum defiende Ada Colau? Pues el tema, claro, es que sobre todo tiene que ser un referéndum efectivo. Nosotros nos centramos en eso, porque a la que dices... ¿Pactado o no con el gobierno central? Pero lo que se tiene que centrar, evidentemente, idealmente tiene que ser pactado. Idealmente tiene que ser pactado como se han hecho todos los referéndums que conocemos en el ámbito internacional. Ahora bien, si no hay ninguna respuesta por parte del Estado, que es lo que está diciendo ahora el gobierno de la Generalitat, ¿no? ¿Qué alternativas pueden haber? Nosotros decimos, no nos cerramos a buscar alternativas. Lo único es que sí que decimos que tiene que ser un referéndum de verdad, porque lo que no podemos hacer tampoco es autoengañarnos y porque el tema sea complicado, porque lo es, y hacer pasar como algo sencillo, algo que es complicado, creo que desde la política institucional es algo que no tenemos que hacer nunca por responsabilidad, ¿no? Pues no le podemos llamar referéndum a algo que no lo sea. Para nosotros un referéndum, ¿qué es? Es algo que tiene que cumplir una serie de garantías, que tiene, sobre todo, lo más importante, que interpelar al conjunto de la población. A los del sí, a los del no, a los indecisos, es decir, que el conjunto de la población perciba, ¿no? y se sienta interpelado a esa convocatoria como un referéndum, que por lo tanto le dé valor al resultado de esa convocatoria. Y además de eso, pues tiene que haber reconocimiento de algún tipo, evidentemente, por parte del Estado y por parte internacional, porque si no, ¿qué efectos va a tener eso? ¿no? Se convierte en una movilización, que es muy legítimo. Pero, cuidado, nosotros participamos en la consulta del 9N y estamos a favor de que se hagan procesos participativos y movilizaciones, y hemos participado en muchas de ellas. Pero lo que no podemos es llamarle referéndum a una cosa que vuelva a ser una movilización, porque si no volverá a ser frustrante. Y creo que no tenemos que generar más frustración. Ada Colau está ya en las instituciones, que es donde uno tropieza con lo posible, tropieza todo el rato con lo posible y no con lo que querría. Acaba de decir que hay que superar el modelo autonómico, el modelo autonómico vigente, que estoy bastante consenso, pero de hay que reformar el modelo autonómico a un referéndum unilateral, no pactado con el gobierno central, que rompe la estructura del Estado, hay un larguísimo trecho. Totalmente. Le vuelvo a preguntar, ¿recomendaría Puigdemont seguir adelante con el referéndum si el gobierno central lo recurre al Constitucional y el Constitucional ordena suspenderlo?
Insisto, yo lo que recomendaría es hacer un referéndum que se le pueda llamar tal y que el conjunto de la población en Cataluña lo reconozca como tal. Si no tiene que ser así, entonces, insisto, podemos hacer una movilización que será perfectamente legítimo. Nosotros lo hemos hecho siempre, trabajamos por un referéndum y, de hecho, no solo lo decimos, sino que, por ejemplo, hemos hecho algo que en Cataluña habían algunos sectores que decían pues que España era irreformable y que no habían alianzas que hacer, y en poco tiempo, en 2 años, en la alianza con Podemos, con las confluencias de Galicia, de Valencia, hemos sumado un montón de gente que entiende ese Estado como un Estado plurinacional y que quiere buscar una salida democrática y razonable a este conflicto. Y por lo tanto hemos demostrado que, dándonos tiempo, se podían construir esas alianzas y se podía buscar, ¿no?, algún tipo de propuesta que efectivamente dé salida a esa situación de bloqueo. Nosotros apostamos por eso, creemos efectivamente que Cataluña tiene que poder hacer un referéndum, pero un referéndum que sea de verdad efectivo y con garantías, y que eso creemos que pasa también por reforzar y por construir alianzas en el conjunto del Estado, en mucha gente que sobre todo es demócrata en el conjunto del Estado, ¿no?, y que puede ayudar a desbloquear esa situación. Esa ha sido nuestra apuesta y es la que seguimos trabajando. ¿Es más importante hacerlo bien que hacerlo antes de septiembre? Yo siempre lo he dicho eso. O sea, evidentemente lo más importante, y más en un tema tan delicado y que ha crispado tanto en los últimos tiempos, clarísimamente lo más importante es hacerlo bien y sobre todo no hacernos trampas y ser sobre todo muy honestos con la población, porque si vamos prometiendo fechas que luego se incumplen sistemáticamente, que por desgracia eso lo hemos visto mucho en los últimos tiempos, eso genera más frustración todavía. Entonces, cuando hay algo que no depende solo de ti, es difícil poner una fecha o decir el año que viene desconectamos, el año que viene se resuelve, el año que viene somos independientes, el año que viene. Se ha dicho eso demasiadas veces y se ha incumplido demasiadas veces. Y eso, insisto, lo peor de todo, más allá de la incoherencia o la coherencia de cada uno, sobre todo es que genera frustración. Entonces, claro que también es frustrante, ¿no?, para quien está en la política institucional no poderlo resolver inmediatamente. Pero claro, si el tema es complejo y depende de mucha gente y no solo de uno mismo, pues también hay que ser un poco prudente y decir, yo voy a trabajar por esto, no voy a renunciar a mis objetivos, no voy a renunciar a mis principios, pero también soy honesto y digo que voy a hacer todo lo posible, pero no puedo prometer que eso se va a hacer si no depende solo de mí. Y yo creo que en eso sí que tendríamos que mejorar un poco todos. ¿Y tendrían que opinar los españoles también? El conjunto de los españoles, quiero decir. A ver, yo creo que el conjunto de los españoles estaría muy bien que opinaran sobre pues qué reformas se necesitan para un Estado que hoy en día creo que está agotado para todo el mundo, ¿no? Pero eso es un debate que no quita que Cataluña pueda ejercer su derecho a decidir al margen de ese debate del conjunto del Estado. Es decir, yo sí creo que todo el Estado tiene que hacer, y de hecho la está haciendo, porque nosotros, insisto, tenemos muchas relaciones con muchos territorios y con muchos pueblos del Estado, ¿no?, con Galicia, con Valencia, también con la gente de Podemos en Madrid, y todo el mundo está de acuerdo. O sea, hay un consenso muy amplio que efectivamente ese Estado de las autonomías tenía mucho sentido en un momento histórico determinado, pero ahora mismo, insisto, eso está agotado, a la vista está, y por lo tanto hay un debate general que se tiene que poder abrir tranquilamente, insisto, desde el respeto, sin que sea una amenaza para nadie, simplemente como debate democrático. Pero además de eso, hay un hecho incontestable, que es que Cataluña lleva años de movilizaciones masivas como no se han visto en otro lugar de Europa, movilizaciones además ejemplares, pacíficas, cívicas, con propuestas democráticas, y eso también merece una respuesta específica, porque esas manifestaciones masivas no se están produciendo en otros lugares de España, se están produciendo en Cataluña. Entonces, Cataluña sí que necesita poder ejercer ese derecho a decidir, ¿no? Y eso no quita que efectivamente el debate se amplíe al conjunto del Estado. Yo soy de las que cree que efectivamente pues no solo hay lazos que nos unen, ¿no?, entre Cataluña y el Estado, sino que efectivamente es un debate que tiene que avanzar de la mano, ¿no? Pero eso no quita que Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir. Doy por descontado que no va a querer inmiscuirse en un proceso que está viviendo otro partido, que es Podemos. Eso ya lo doy por descontado, pero me interesa su análisis de cómo una formación que pasó de la nada a un protagonismo tan importante como tener 71 diputados con las confluencias en el Congreso esté ahora enzarzada en un debate tan crudo y tan personalista. Bueno, yo la verdad es que como no lo sigo, digamos, desde dentro ni en el detalle, ¿no?, porque digamos que el trabajo de alcaldesa es muy intenso y no puedo seguir todos los debates, aunque seguro que son muy interesantes. Yo desconozco efectivamente cuánto hay de personalista, o quiero pensar que hay mucho de ideas de fondo y de propuestas de proyecto político, ¿no? Y bueno, siempre he dicho lo mismo, o sea, a mí me parece muy bien que hayan debates, incluso debates muy animados de proyectos políticos y de ideas. Creo que eso en democracia pues se tiene que no solo normalizar, sino ver como algo positivo.
positivo. Ahora también hay que pedirle que a todo el mundo, ¿no?, que protagoniza esos debates, que lo haga con el espíritu más constructivo y conciliador posible por el bien común, ¿no? Ya. Eso. Usted fue activista, ahora está en las instituciones. ¿Cree que los diputados tienen que centrar sus esfuerzos en el Parlamento o en la calle? Pues la verdad, creo que tenemos que explorar más formas donde no sea una alternativa entre una cosa y la otra. Yo lo veo desde mi experiencia institucional, ¿no?, que efectivamente llegamos a la institución del ayuntamiento. Llegamos con un gobierno en minoría, también hay que decirlo, eso nos hace que no podamos hacer todo lo que quisiéramos o que muchas cosas las tengamos que pactar, negociar, ceder, ¿no? Es un aprendizaje intenso de este año y medio y la verdad que estoy contenta porque estamos consiguiendo también pues muchos acuerdos que finalmente es un aprendizaje, es decir, bueno, estás aquí realmente para servir a la ciudadanía, pues lo más importante no es cumplir con lo que tú piensas 100%, sino sobre todo hacer que las cosas pasen y que avancen, ¿no? Está practicando una gestión pragmática de la transversalidad. Pues sí, la verdad, por objetivos más que nunca. No sé si quería, pero lo está haciendo. No, yo le preguntaba si el activista, cuando entra en las instituciones, tiene que seguir siendo un activista. Bueno, y le digo, mi experiencia también creo que no es exactamente la misma de la de entrar directamente a gobernar que si estás en la oposición, ¿no? Seguramente no es el mismo nivel de responsabilidad ni de papel el que te toca. Mi experiencia es que yo sigo siendo la misma activista en lo que son los objetivos, mis principios, porque estoy en la política, ¿no?, qué es lo que quiero conseguir y lo que quieren conseguir mis compañeros con los que he entrado en esta aventura institucional. O sea que los objetivos y los principios son los mismos. Ahora el papel que te toca es diferente, evidentemente. Si tú tienes una responsabilidad de gobierno, a ti te están pidiendo que gestiones, estás pidiendo que soluciones y no tanto que te realices personalmente en cada momento, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo sí que creo que cuando se entra en la institución hay que reconocer al activismo y a, digamos, a las movilizaciones sociales en el sentido más amplio de la palabra, no solo de manifestaciones, sino a la gente que se implica y se compromete en el día a día para mejorar las cosas. Hay que reconocerla como una interlocutora y como una interlocutora destacada, que es algo que desgraciadamente creo que pues los partidos de izquierdas no han hecho, ¿no? Que cuando llegaban al poder decían, bueno, ahora nos ocupamos nosotros y vosotros de alguna manera no molestéis, ¿no? Y se entendía la crítica o la interpelación pues como algo, como hacerle el juego a la derecha incluso, ¿no? Yo creo que eso es un error y creo que efectivamente hay que reconocer a la movilización y al activismo como un activo democrático de primer orden, pero también desde la independencia de esa movilización y desde ese activismo, es decir, no pretender tú ser su voz por el hecho de que tú te reconoces como tal, es decir, la movilización no tiene las responsabilidades de gobierno y tener responsabilidades de gobierno te pone límites, te pone contradicciones que tú no tienes por qué proyectarle al activismo o las movilizaciones sociales. Entonces creo que tiene que haber mucha relación, tiene que haber reconocimiento al papel democrático fundamental que se hace desde el activismo, pero una vez que entras en la institución tú tienes responsabilidad de gobierno con todos los límites también que eso implica y eso tú no lo tienes que proyectar hacia la movilización. Y eso vale para los diputados también. Lo digo porque este debate está encima de la mesa. Es un debate fundamental ahora mismo en Podemos, muy claramente expresado, ¿no? Pablo Iglesias dice que los diputados tienen que ser activistas. Íñigo Errejón dice estamos en las instituciones para utilizarlas haciendo leyes y llegando a acuerdos. Claro, yo insisto, yo lo que intentaría, la humilde experiencia que puedo acumular hasta ahora, y en lo que nos esforzamos, es decir, yo no lo vivo como una dicotomía, es decir, o activismo o dentro de la institución. Lo que pasa es que si estás dentro de la institución te toca un papel diferente, ¿no? Entonces, por eso insisto, yo creo que el contacto con la calle es necesario, creo que es uno de los problemas que han tenido, de hecho, ¿no?, los partidos más tradicionales y por eso hemos aparecido nuevas candidaturas y nuevas propuestas políticas como las nuestras, porque había demasiada desconexión entre la institución y la calle y por lo tanto claro que hay que pisar calle, claro que hay que estar cerca de la gente, claro que hay que conocer los problemas de primera mano, pero no puedes decir que tú eres el activista dentro de la institución si luego a ti te toca lidiar con, pues eso, con los límites, con la imperfección, con los pactos, porque tú no tienes mayoría suficiente y tienes que pactar. Entonces, insisto, esos límites no hay que proyectárselos a la movilización, a la que hay que respetar siempre su independencia y su autonomía y su liderazgo democrático fuera de la institución. Ada Colau, vamos a hacer una cosa. La voy a invitar un día que no venga con noticia debajo del brazo para que hablemos del turismo en las grandes ciudades. Yo encantada cuando quieras. Es un tema apasionante al que nunca llegamos porque siempre cuando viene tiene una noticia muy concreta. Este año 2017 no lo va a olvidar Ada Colau. Tenemos que terminar, no lo va a olvidar porque va a alumbrar un hijo y un partido.
¿no? Bueno, yo no, el partido no lo voy a alumbrar yo. Pero va a ayudar, Pobre pero va a de ayudar. mí. Yo acompañaré en lo que humildemente pueda. Por cierto, ¿el partido que se va a crear en Cataluña tiene aspiraciones de ser un partido de ámbito estatal? ¿Tiene posibilidades? No, ahora mismo se presenta como un proyecto catalán y además es que empezamos por el municipalismo, ¿no? Creemos que en un momento donde nos estamos planteando cómo mejorar nuestra democracia hay que empezar por lo próximo, hay que empezar desde abajo y desde el municipalismo lo que sí que ha sido natural es decir, hace falta un espacio en Cataluña porque fíjate que además han habido 2 elecciones estatales, conseguimos armar una candidatura uniendo a diferentes fuerzas y ganamos las elecciones estatales en Cataluña 2 veces. Es decir, que hay también un mandato ciudadano de que había un espacio político de generar una alternativa, ¿no? Las políticas de derechas y de recortes que ha protagonizado Convergencia y Unió durante décadas y que sigue manteniéndose en el poder, esa alternativa no estaba ahora mismo representada y nada más presentarnos ganamos las elecciones. Entonces está claro que ese espacio era necesario y por eso nos hemos puesto a construirlo, partiendo de la necesidad y de la realidad concreta y siempre desde abajo hacia arriba, ¿no? Ada Colau, que vaya todo bien, todo. Igualmente. Gracias por estar en la SER. Buenos días, buen día. Buenos días, buen día.